La familia Castellano siempre había sido un referente de éxito y unidad en Valle del Sol. Su mansión, ubicada en la cima de la colina más alta, parecía un monumento a la perfección: columnas blancas, jardines simétricos y ventanales que reflejaban la luz de cada amanecer. Sin embargo, tras esa fachada, la realidad era muy distinta. Cada miembro de la familia cargaba secretos que amenazaban con destruir la armonía cuidadosamente construida durante décadas. Lucía Castellano, la hija mayor, regresaba después de 8 años de vivir en la ciudad, donde había trabajado como abogada en casos de alto perfil. Su vida profesional la había mantenido alejada de las tensiones de la familia, pero un mensaje de su hermano menor, Esteban, la obligó a volver. Lucía, no puedo explicarlo por mensaje. Ven ya. Algo grave sucede en casa, y no puedo con esto solo. El corazón de Lucía se aceleró. Sabía que Esteban nunca enviaba mensajes así. Su tono reflejaba desesperación y miedo contenido. No dudó ni un segundo y emprendió el viaje hacia la mansión familiar. Al acercarse, notó que la atmósfera estaba cargada. El viento movía las hojas de los árboles con fuerza inusual y la sombra de la mansión parecía alargarse, proyectando una sensación de inquietud. Esteban la esperaba en la entrada, con los ojos rojos y el semblante tenso. Lucía, algo está pasando, dijo. Papá parece distante. Mamá, no me habla. Y hay cosas que no sé cómo manejar. Lucía lo abrazó, pero el abrazo no bastó para calmar la inquietud que sentía. Sabía que su regreso activaría tensiones dormidas durante años y que los secretos familiares estaban a punto de salir a la luz. Al entrar, la mansión le resultaba extrañamente silenciosa. Cada paso de Lucía sobre los suelos de madera resonaba en los pasillos, como si la casa misma contuviera el aliento de los secretos que ocultaba. Decidió ir primero a la habitación de su madre. Allí la encontró sentada frente al ventanal, mirando hacia el horizonte, envuelta en una manta. Sus ojos reflejaban cansancio, ansiedad y miedo, emociones que nunca antes había percibido con tanta claridad. Lucía, susurró. No debiste volver. La voz temblaba, y lo que más preocupó a Lucía fue el miedo contenido que se reflejaba en esos ojos. Papá apareció detrás, con la expresión habitual de control, pero con un dejo de ansiedad que nunca antes había mostrado. Esteban finalmente rompió el silencio. No podemos seguir ocultándonos. Necesitamos enfrentar la verdad, sea cual sea. El padre respiró hondo. Por primera vez, su rígida postura cedió. Hay secretos que creímos enterrados, cosas que nunca debieron salir a la luz, dijo, con la voz cargada de tensión. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Sabía que los secretos familiares podían destruir vidas. Su madre habló finalmente. Es sobre tu tío Fernando y yo, lo que hicimos hace años. Creímos que estaba enterrado, pero amenaza con volver. La revelación fue solo el inicio. Fernando había estado involucrado en decisiones financieras que parecían inocentes, pero ocultaban compromisos secretos, inversiones dudosas y alianzas que podían comprometer la fortuna y la reputación de los Castellano. Mientras Lucía y Esteban exploraban la casa, comenzaron a descubrir que los secretos familiares se habían entrelazado con cada aspecto de sus vidas: correos electrónicos antiguos, cuentas ocultas, amistades traicionadas, decisiones equivocadas y silencios que erosionaban la confianza entre los miembros. Cada revelación aumentaba la tensión y el suspenso. Esteban confesó que había ocultado cartas y documentos para proteger a sus padres, decisiones que podían parecer traiciones. Lucía comprendió que todos habían estado atrapados entre la lealtad y la verdad. Los padres, por su parte, admitieron errores pasados que aún influían en la familia, aunque hubieran intentado olvidarlos. La tensión creció cuando empezaron a aparecer pruebas de años anteriores, diarios, fotografías, contratos y cartas que revelaban secretos de negocios y relaciones personales. Cada objeto contaba una historia que, aunque parecía trivial, escondía consecuencias graves. Lucía se enfrentó a dilemas morales profundos: proteger a sus padres o exponer la verdad. Confiar en Esteban o reprocharle lo que había ocultado. Cada decisión añadía más suspenso, mientras la historia avanzaba sin pausa. La familia se reunió en el gran comedor, rodeados de documentos y pruebas. Allí, cada miembro tuvo que asumir su responsabilidad y decidir si continuarían protegiéndose con mentiras o enfrentarían la verdad. Los diálogos fueron extensos y cargados de reproches, explicaciones, emociones contenidas y confesiones dolorosas. Después de la reunión en el comedor, Lucía y Esteban comenzaron a revisar los archivos familiares que se habían acumulado durante décadas en el despacho principal de la mansión.
Allí encontraron carpetas etiquetadas con nombres de familiares, contratos antiguos, cuentas bancarias secretas y correspondencia que, al leerla, revelaba intrigas y secretos de generaciones pasadas. Cada documento parecía una pieza de un rompecabezas que llevaba años sin armarse. Lucía abrió una carpeta marcada como Fernando Proyectos 2005. Dentro había correos electrónicos entre su tío y algunos socios de negocios que habían desaparecido del mapa. Los mensajes contenían acuerdos oscuros, promesas incumplidas y advertencias veladas. Esteban la miró con los ojos muy abiertos. No puedo creer que papá y mamá hayan protegido todo esto durante tanto tiempo. Lucía asintió, comprendiendo que los secretos no solo afectaban a sus padres, sino también a toda la familia extendida. Mientras revisaban los documentos, comenzaron a descubrir conflictos con primos, tíos y hasta con amigos cercanos de la familia, que habían quedado enredados en decisiones financieras y personales que nunca se habían revelado. En una de las habitaciones laterales de la mansión, Lucía encontró un baúl antiguo que perteneció a su abuela. Al abrirlo, se encontró con cartas escritas a mano, fotografías descoloridas y recortes de periódicos. Cada objeto contaba una historia que explicaba tensiones y rencores ocultos, disputas por herencias, romances secretos, decisiones tomadas a escondidas para proteger la reputación de la familia. Cada hallazgo agregaba más capas de tensión y misterio, y Lucía comenzó a comprender cómo cada generación había dejado heridas que aún persistían. Mientras tanto, Esteban revisaba otra carpeta con cuentas y contratos. Descubrió transferencias de dinero que no aparecían en los registros oficiales, inversiones arriesgadas ocultas, e incluso conflictos legales que habían sido solucionados discretamente para evitar escándalos. La magnitud de los secretos lo dejó paralizado, y por primera vez comprendió que la imagen de perfección que proyectaba la familia era solo una máscara que ocultaba años de decisiones dudosas. Esa misma tarde, Lucía decidió hablar con su tío Fernando, quien había sido una figura misteriosa en la familia. Lo encontró en el jardín trasero, revisando documentos mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de la colina. La tensión era palpable. Fernando se tensó al ver a Lucía acercarse. «Lucía, no esperaba verte tan pronto», dijo, con un hilo de voz. «Tío, necesitamos hablar. Todo lo que ha estado oculto durante años está saliendo a la luz. Necesito entender por qué todo esto ha sido escondido», respondió Lucía, con firmeza. Fernando suspiró profundamente y comenzó a relatar una historia que abarcaba decisiones de negocios, amistades traicionadas y conflictos familiares que él mismo había contribuido a crear. Cada detalle que contaba confirmaba los hallazgos de Lucía y Esteban, y al mismo tiempo revelaba nuevas piezas del rompecabezas que nadie había imaginado. Mientras la tarde avanzaba, otros miembros de la familia comenzaron a interactuar, y las conversaciones se extendieron durante horas. Los primos discutían sobre antiguos desacuerdos, los tíos confrontaban errores de decisiones pasadas, y los padres lidiaban con la culpa de haber mantenido secretos tan grandes. Cada interacción estaba cargada de tensión, reproches y emociones contenidas, pero también de la necesidad de reconstruir la confianza perdida. Elena y Esteban organizaron una reunión informal en la sala de estar. Allí se sentaron todos los miembros adultos de la familia, desde los abuelos hasta los primos más jóvenes. La conversación giró alrededor de decisiones financieras, errores de juicio y secretos que habían marcado la vida de todos. Las tensiones se mantenían altas, y cada palabra parecía un detonante que podía desatar una nueva discusión. Mientras tanto, Lucía decidió explorar los archivos más antiguos de la familia, que se encontraban en un sótano recién descubierto detrás de una estantería. Allí halló documentos que revelaban traiciones, romances prohibidos y acuerdos que involucraban a generaciones anteriores. Cada hallazgo aumentaba la comprensión de por qué ciertos patrones de desconfianza y tensión se habían repetido durante décadas. Esteban, por su parte, comenzó a catalogar los documentos financieros y legales. Descubrió irregularidades que afectaban no solo a los Castellano, sino también a negocios aliados y amigos cercanos. Esto abrió nuevas líneas de conflicto, pues algunas decisiones tomadas en el pasado habían dejado heridas profundas en personas externas a la familia, lo que a su vez generaba un peso moral adicional sobre los miembros actuales. La tensión se mantenía constante. Cada conversación, cada descubrimiento, cada documento añadido al rompecabezas aumentaba la carga emocional de todos los presentes. La mansión parecía contener todo el peso de los secretos, y los personajes comenzaron a sentirse atrapados entre la necesidad de saber la verdad y el miedo a lo que esa verdad implicaría. Al caer la noche,
Lucía y Esteban organizaron una sesión donde cada miembro debía exponer lo que conocía. Los diálogos fueron largos, profundos y dolorosos. Los abuelos admitieron errores que habían intentado ocultar toda la vida. Los tíos confesaron decisiones que habían dejado cicatrices en la familia. Los primos hablaron de resentimientos que habían acumulado por años de silencio y malentendidos. Cada testimonio aumentaba el suspense y la tensión psicológica, y cada miembro se dio cuenta de que la familia nunca sería la misma. Sin embargo, también comenzaron a surgir indicios de reconciliación y la posibilidad de reconstruir los lazos rotos, aunque fuera un camino largo y doloroso. A medida que pasaban los días, la mansión Castellano comenzó a transformarse en un verdadero escenario de confrontaciones, confesiones y descubrimientos. Cada habitación parecía guardar secretos que se habían transmitido de generación en generación. Las paredes que alguna vez representaron seguridad y prosperidad ahora parecían susurrar historias de traición y decisiones ocultas. Lucía decidió explorar el ala norte de la casa, un área que pocos habían visitado en los últimos 20 años. Allí encontró un pequeño despacho olvidado, lleno de archivos que documentaban los negocios más antiguos de la familia y cartas que involucraban a amigos cercanos y antiguos socios. Entre los papeles, descubrió una serie de contratos ilegítimos que habían beneficiado a algunos miembros a costa de otros. Su descubrimiento generó un nuevo nivel de tensión, pues revelaba que los conflictos no solo eran internos, sino que también habían afectado relaciones externas durante décadas. Esteban, mientras tanto, comenzó a investigar los archivos financieros más recientes. Encontró transferencias inexplicables y documentos con firmas dudosas. Algunos negocios familiares, que parecían exitosos en el presente, se sostenían sobre decisiones cuestionables del pasado. La magnitud de lo descubierto dejó a Esteban exhausto y con una sensación de incredulidad. La familia decidió convocar una cena formal, en la que todos los miembros debían asistir. Desde los abuelos hasta los primos más jóvenes, cada uno estaba presente. La mesa estaba preparada con esmero, pero la tensión era palpable en el aire. Las conversaciones comenzaron con cortesía, pero pronto se convirtieron en debates profundos sobre decisiones pasadas, secretos y errores que habían marcado la historia familiar. Los primos mayores comenzaron a discutir sobre herencias y negocios que se habían manejado de manera desigual. Los tíos hablaron de conflictos amorosos del pasado que habían afectado decisiones importantes. Los abuelos recordaron eventos que habían sido malinterpretados o ignorados, y que ahora se convertían en piezas clave del rompecabezas familiar. Cada relato, cada confesión, aumentaba la presión sobre todos los presentes. Entre los temas surgió la figura de un amigo cercano de la familia, Andrés, cuya participación en algunos negocios había sido secreta. Lucía descubrió que Andrés había manipulado ciertos contratos y que su lealtad no siempre había estado con los Castellano. Esto generó una nueva línea de conflicto: cómo enfrentar a alguien externo que había influido tanto en la vida familiar sin destruir relaciones actuales. Mientras la noche avanzaba, cada miembro comenzó a revelar detalles que habían guardado por miedo, culpa o lealtad. Los secretos más pequeños resultaban tener consecuencias enormes. Una carta olvidada del abuelo explicaba decisiones que, aunque justificadas en su momento, habían dejado cicatrices profundas en varios miembros de la familia. Otra carta, enviada desde un socio comercial fallecido, revelaba traiciones que habían sido encubiertas cuidadosamente. Lucía decidió organizar un espacio para que todos hablaran sin interrupciones, permitiendo que cada confesión fuera escuchada y comprendida. Este acto generó un ambiente de vulnerabilidad, donde las emociones se desbordaban entre lágrimas, reproches y momentos de tensión silenciosa. La familia comenzó a ver que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria para la reconstrucción de los lazos rotos. Durante esos días, Esteban se dedicó a verificar cada documento y a confrontar inconsistencias. Cada hallazgo generaba nuevas preguntas y nuevas tensiones, obligando a la familia a enfrentarse no solo a los secretos del pasado, sino también a las decisiones que habían tomado en el presente. Los conflictos se multiplicaban y se entrelazaban, haciendo que la tensión y el suspenso no disminuyeran ni un instante. Lucía, por su parte, se enfrentaba a dilemas personales. Sus recuerdos de la infancia se mezclaban con los descubrimientos actuales. Comprendía por qué ciertas decisiones familiares habían afectado su vida, sus relaciones y su forma de ver a la familia. Cada escena, cada diálogo, le recordaba que la historia de los Castellano no podía entenderse sin conocer las traiciones, los errores y los sacrificios que habían marcado a cada generación. En uno de los momentos más críticos,
Los jóvenes primos comenzaron a rebelarse contra la autoridad de los mayores, cuestionando decisiones que los habían afectado directamente. Esto abrió un nuevo frente de conflictos generacionales. Los errores de los padres y abuelos impactaban directamente en la vida y decisiones de los descendientes, quienes ahora reclamaban justicia, comprensión y transparencia. Mientras la noche avanzaba, la tensión alcanzó su punto máximo cuando un viejo diario familiar fue descubierto en la biblioteca. El diario contenía confesiones, secretos de amor, traiciones y decisiones que habían marcado la historia de la familia. Cada página leída generaba nuevos conflictos, nuevas discusiones y nuevas revelaciones que dejaban a todos con una mezcla de incredulidad y temor. El suspense se mantuvo constante durante toda la noche. Cada personaje tuvo que confrontar sus propias emociones, errores y silencios. Las conversaciones se extendieron hasta altas horas de la madrugada, revelando capas ocultas de la historia familiar que nadie había imaginado. Al amanecer, la mansión Castellano parecía un escenario diferente. La luz filtrada por las ventanas iluminaba los rincones oscuros donde los secretos habían permanecido ocultos durante décadas. Lucía y Esteban comenzaron a planear cómo abordar los conflictos que surgían no solo dentro de la familia, sino también con personas externas que habían tenido influencia en decisiones críticas. Entre ellos, los antiguos socios, amigos cercanos y aliados comerciales que habían sido parte de acuerdos secretos, empezaban a aparecer como piezas clave de la tensión familiar. Uno de los documentos más antiguos revelaba que un socio de confianza, Andrés, había manipulado cuentas bancarias y contratos para su propio beneficio. La familia ahora debía decidir cómo enfrentarlos sin desatar conflictos legales y sociales que podrían afectar su reputación. Lucía entendió que la verdad no solo era un asunto interno, sino que tenía implicaciones externas que podrían prolongar la tensión por años. Mientras Lucía organizaba las pruebas y documentos, Esteban descubría discrepancias en los contratos recientes que involucraban a los primos. Algunos habían sido favorecidos injustamente, lo que explicaba rivalidades y resentimientos acumulados durante décadas. La magnitud de los secretos revelaba que las decisiones de los mayores habían afectado incluso la vida de los más jóvenes de maneras que ellos nunca habían comprendido completamente. La conversación se trasladó al jardín principal. Los primos discutían con vehemencia sobre derechos, obligaciones y lealtades. La tensión era tan fuerte que el viento parecía suspenderse por momentos, como si la mansión misma contuviera el peso de los conflictos familiares. Durante la tarde, Lucía decidió hablar con los abuelos, quienes habían sido testigos de todas las decisiones desde el inicio. Sus recuerdos detallaban eventos que, aunque aparentemente pequeños, habían desencadenado consecuencias importantes. Cada anécdota revelaba capas de secretos, romances prohibidos, alianzas traicioneras, decisiones económicas que habían beneficiado a algunos miembros y perjudicado a otros. Los abuelos confesaron cómo, en su deseo de proteger la familia, habían ocultado información vital que ahora amenazaba con destruir la armonía. Esteban, por su parte, se enfrentó a sus propios dilemas. Había guardado información sobre negocios familiares que consideraba demasiado delicada para compartir. Sin embargo, al ver la magnitud de los secretos que estaban emergiendo, comprendió que debía revelar la verdad, aunque eso significara confrontar a personas cercanas a él y arriesgar la confianza que aún quedaba intacta. En una sala lateral, Lucía encontró una colección de cartas que pertenecieron a tíos fallecidos. Cada carta contaba historias de rivalidades, romances secretos y decisiones éticamente cuestionables que habían marcado la historia de la familia. Al leerlas, Lucía entendió cómo ciertos patrones se repetían de generación en generación, silencios que generaban resentimiento, decisiones tomadas para proteger apariencias y secretos que, aunque bien intencionados, habían dejado heridas profundas. Al caer la tarde, la familia decidió organizar un cónclave en la biblioteca. Allí se reunieron todos los adultos y los primos mayores para confrontar los hallazgos. Los diálogos fueron largos, cargados de reproches, explicaciones y momentos de tensión extrema. Cada miembro tuvo que reconocer sus errores, sus silencios y las decisiones que habían afectado a otros, mientras intentaban encontrar un camino hacia la reconciliación. Durante la noche, se revelaron secretos aún más profundos, relaciones ocultas entre miembros de la familia y personas externas, acuerdos económicos que comprometían la estabilidad financiera, y errores que habían tenido consecuencias a largo plazo. Cada revelación añadía más suspense, aumentando la sensación de que la familia estaba atrapada en un ciclo de secretos que debía romperse para poder avanzar. En un momento crítico,
Los jóvenes primos exigieron conocer la verdad sobre decisiones que habían afectado sus vidas directamente. Esto abrió un nuevo conflicto generacional. Los errores del pasado impactaban el presente de los descendientes, y la responsabilidad de corregirlos recaía en los miembros actuales. La tensión se elevó, pero también se abrió una ventana hacia la comprensión y la posibilidad de cambio. Lucía y Esteban comenzaron a registrar cada conversación, cada documento y cada testimonio, creando un mapa completo de secretos y errores que habían afectado a la familia. Comprendieron que solo al enfrentar toda la verdad podrían reconstruir la confianza y los lazos que habían sido fracturados durante décadas. Al finalizar la noche, la familia estaba exhausta, pero con un entendimiento más profundo de su propia historia. La tensión seguía presente, pero comenzaba a surgir un hilo de esperanza. La verdad, por dolorosa que fuera, ofrecía una vía para sanar las heridas del pasado y construir una nueva dinámica familiar basada en la honestidad y la responsabilidad compartida. La mansión Castellano parecía más un laberinto emocional que un hogar familiar. Cada rincón, cada pasillo, contenía ecos del pasado que resonaban con los secretos descubiertos. Lucía, Esteban y el resto de la familia habían comenzado a reconstruir un mapa mental de todas las traiciones, decisiones ocultas y errores que habían marcado generaciones, pero mientras más descubrían, más complejas se volvían las conexiones entre los miembros de la familia y personas externas. Lucía decidió investigar los negocios recientes de la familia. Encontró contratos con proveedores y aliados que habían sido manipulados para favorecer ciertos intereses internos. Algunos empleados, aparentemente leales, habían sido cómplices involuntarios de decisiones dudosas que afectaban a terceros. La magnitud de estas irregularidades generó un debate ético. ¿Hasta qué punto los Castellano podían responsabilizarse de acciones que habían sido autorizadas por sus predecesores, pero que todavía afectaban la vida de personas externas? Mientras tanto, Esteban se concentró en los archivos personales. Halló cartas y diarios de tíos y primos que documentaban rencores, celos y secretos amorosos que habían permanecido ocultos durante décadas. Cada lectura generaba nuevos conflictos dentro de la familia. Discusiones sobre decisiones tomadas hace años, secretos que involucraban relaciones amorosas prohibidas y traiciones financieras que habían dejado heridas profundas. Los primos más jóvenes comenzaron a intervenir en las conversaciones, cuestionando decisiones de los adultos y exigiendo justicia por errores que los habían afectado directamente. Esto abrió un nuevo frente de conflictos. La generación más joven exigía transparencia y responsabilidad, mientras los mayores trataban de explicar las razones detrás de decisiones que en su momento parecían correctas. Una subtrama especialmente intensa surgió cuando Lucía descubrió cartas que mostraban relaciones amorosas secretas entre miembros de la familia y personas externas, relaciones que habían generado alianzas y conflictos ocultos. Esto desató discusiones sobre moralidad, lealtad y las consecuencias de mantener secretos durante años. Cada revelación añadía capas de suspense y tensión psicológica que mantenían a todos al borde. Durante la tarde, la familia convocó una reunión en la biblioteca principal, donde cada miembro debía exponer los secretos y errores que conocía. Los diálogos fueron extensos y emocionalmente cargados. Lágrimas, gritos, reproches y momentos de silencio absoluto se alternaban, creando un ambiente de tensión constante. Los abuelos compartieron decisiones que habían tomado para proteger la reputación de la familia, mientras los tíos y primos reconocían cómo esas decisiones afectaron la vida de todos. Lucía y Esteban comenzaron a organizar todos los documentos y testimonios en un registro detallado. Cada evidencia, cada confesión y cada carta se convirtieron en piezas de un rompecabezas que finalmente permitiría a la familia comprender la magnitud de sus errores y la importancia de la verdad. A medida que caía la noche, surgió un nuevo conflicto. Antiguos aliados de la familia que habían sido afectados por decisiones pasadas aparecieron para confrontarlos. Sus reclamos no solo eran económicos, sino también emocionales. La familia se dio cuenta de que los secretos no solo habían dañado a los Castellano, sino también a personas externas que confiaban en ellos. Esto aumentó el suspense y generó un dilema ético: cómo reparar daños que habían sido causados décadas atrás. En paralelo, emergieron subtramas de celos, rivalidades y traiciones internas. Algunos primos cuestionaban la herencia de negocios familiares, mientras otros expresaban resentimiento por decisiones que los habían excluido de ciertas oportunidades. Los tíos discutían sobre la distribución de activos y sobre cómo los errores de su generación habían condicionado la vida de los jóvenes. Lucía, con paciencia y determinación, intentó mediar entre los conflictos. Organizó conversaciones individuales y grupales,
tratando de que cada miembro expresara sus emociones sin agresión, mientras documentaba cada confesión y prueba. Esto permitió que algunos conflictos comenzaran a resolverse lentamente, aunque la tensión seguía siendo intensa. En un giro inesperado, Esteban descubrió que uno de los documentos más antiguos revelaba un secreto que podía cambiar toda la historia familiar, un acuerdo oculto entre generaciones que involucraba propiedades, negocios y relaciones personales, que había permanecido en secreto durante décadas. Este hallazgo aumentó la sensación de suspense y dejó claro que la familia aún estaba lejos de comprender completamente el alcance de sus secretos. La noche avanzaba y la familia estaba exhausta pero consciente de la magnitud de lo que enfrentaban. Los diálogos continuaban hasta altas horas, mezclando reproches, emociones, confesiones y arrepentimientos. Cada miembro comprendía que la verdad, aunque dolorosa, era la única vía para reconstruir los lazos fracturados y enfrentar un futuro donde los secretos no controlaran sus vidas. Al amanecer, la mansión Castellano parecía más un campo de batalla emocional que un hogar familiar. Los miembros de la familia empezaban a comprender que los secretos no solo afectaban las relaciones internas, sino también su posición frente a aliados, socios y amigos externos. La tensión alcanzaba niveles que ninguno había anticipado. Lucía decidió reunirse con algunos primos y jóvenes adultos para explicarles lo descubierto hasta ahora. Les mostró documentos, cartas y contratos antiguos, tratando de que comprendieran la magnitud de los errores de generaciones anteriores y cómo esos errores aún repercutían en sus vidas. Algunos jóvenes reaccionaron con incredulidad y enojo, cuestionando la legitimidad de decisiones tomadas antes de su nacimiento. Otros, sin embargo, comenzaron a comprender la complejidad de la historia familiar y cómo los secretos habían moldeado sus destinos. Mientras tanto, Esteban se concentraba en los aliados externos. Andrés, el antiguo socio que había manipulado contratos, apareció inesperadamente en la mansión. La tensión se volvió palpable. Sus ojos reflejaban una mezcla de arrogancia y preocupación, y el ambiente se cargó de suspenso. «No esperaba que vinieras», dijo Esteban con firmeza. «Ahora sabemos todo lo que hiciste, y no estamos dispuestos a permitir que estos secretos destruyan nuestra familia ni a terceros». Andrés sonrió de manera fría y calculadora. «Todo lo que hice tenía un propósito, y no puedes juzgarlo sin comprender el contexto completo». Los diálogos entre Andrés, Esteban y Lucía se extendieron durante horas. Cada frase estaba cargada de tensión, reproches y amenazas veladas. La familia se dio cuenta de que los errores del pasado tenían repercusiones actuales y que enfrentar a alguien que había manipulado su historia requeriría decisiones difíciles y riesgosas. En paralelo, la investigación de Lucía la llevó a descubrir romances, secretos que habían marcado alianzas y enemistades. Algunos tíos y primos habían mantenido relaciones ocultas que afectaban tanto los negocios familiares como las emociones de los miembros más jóvenes. Cada revelación añadía nuevas capas de tensión, y la familia comenzó a cuestionar sus propias percepciones y lealtades. Durante la tarde, se produjo un enfrentamiento especialmente intenso entre los primos mayores. Discutían sobre herencias, negocios y decisiones de sus padres que los habían dejado en desventaja. Los gritos resonaban por los pasillos de la mansión, y la tensión parecía materializarse en el aire. Lucía y Esteban intervinieron para calmar la situación, pero comprendieron que la familia necesitaba confrontar los conflictos directamente, aunque fuera doloroso. Mientras tanto, los abuelos revelaron secretos aún más antiguos, relacionados con inversiones que habían beneficiado a algunas ramas de la familia y perjudicado a otras. Cada historia revelada mostraba cómo las decisiones pasadas se entrelazaban con el presente, generando resentimientos y conflictos que aún no habían sido resueltos. Lucía decidió que la única manera de avanzar era organizar un registro completo de cada secreto, error y conflicto, incluyendo tanto lo interno como lo externo. Esto significaba documentar los conflictos con aliados, las traiciones románticas, las disputas de negocios y las decisiones éticas cuestionables. Esteban la ayudó, y juntos comenzaron a construir un mapa que mostraba la compleja red de relaciones y secretos que habían marcado a la familia Castellano durante décadas. Al caer la noche, los miembros de la familia se reunieron nuevamente en la biblioteca principal. Allí discutieron los hallazgos del día, secretos románticos, errores financieros y conflictos generacionales. Cada conversación era intensa y emocional, mezclando reproches, explicaciones y confesiones. La tensión se mantenía alta, y la familia comprendió que enfrentarse a la verdad no era solo un acto interno, sino también un desafío frente a personas externas afectadas por decisiones pasadas. En un giro inesperado,
Apareció un antiguo socio fallecido, o al menos, se descubrió documentación que sugería que algunas decisiones de negocios habían sido tomadas en nombre de personas que ya no estaban vivas, complicando aún más la red de secretos. Esto añadió un nuevo nivel de suspense, pues cada decisión tomada en el pasado estaba conectada a consecuencias inesperadas en el presente. El bloque 6 termina con la familia exhausta, pero con un entendimiento más profundo de la magnitud de sus secretos. Los conflictos internos y externos se multiplicaban, pero por primera vez comenzaban a vislumbrar la posibilidad de enfrentar la verdad y reconstruir la confianza. La tensión psicológica seguía presente, y la narrativa continuaba abierta a nuevos descubrimientos y giros. Con los primeros rayos del sol filtrándose por los ventanales, la mansión Castellano se convirtió en un escenario de confrontación y revelaciones. Los secretos internos ahora se entrelazaban con conflictos externos, y la familia comenzaba a comprender que enfrentar la verdad no solo implicaba mirar dentro de sus propios muros, sino también lidiar con los efectos que sus decisiones pasadas habían generado en aliados, amigos y socios comerciales. Lucía y Esteban se reunieron temprano con los jóvenes primos, quienes habían estado al margen de las conversaciones familiares hasta ahora. Algunos mostraban frustración y enojo, otros, curiosidad y determinación por comprender las raíces de los conflictos que afectaban su presente. Lucía decidió explicarles de manera detallada cada hallazgo, desde contratos antiguos hasta cartas privadas, para que entendieran cómo los secretos de generaciones anteriores habían moldeado la vida de cada uno. Mientras Lucía hablaba, uno de los primos más cercanos a Esteban, Ricardo, interrumpió. ¿Y por qué nadie nos contó esto antes? Porque todos los adultos guardaron secretos que nos afectaron directamente. La pregunta generó un silencio cargado de tensión. Los mayores comprendieron que el peso de los secretos había afectado no solo el pasado, sino también la confianza de los más jóvenes. Cada respuesta debía ser medida y honesta, y cada explicación traía consigo nuevas emociones, reproches y revelaciones. En paralelo, Andrés, el antiguo socio, comenzó a involucrarse más activamente. Su presencia generaba un suspenso constante, y su manera de hablar parecía calcular cada palabra para generar incertidumbre y presión sobre la familia. Lucía y Esteban tuvieron que enfrentarlo con cautela, sabiendo que cualquier error podía desencadenar consecuencias legales y financieras graves. «Ustedes no entienden todo lo que estuvo en juego», dijo Andrés. «Mis decisiones no fueron simples, fueron necesarias para mantener la estabilidad de ciertos negocios». Esteban lo interrumpió con firmeza. «Tus necesidades han afectado a toda nuestra familia y a personas inocentes. No podemos seguir ignorando las consecuencias de tus actos». La discusión duró horas, y la tensión alcanzó niveles insoportables. Cada palabra estaba cargada de reproches y amenazas veladas, y la familia comprendió que enfrentar a alguien externo que había manipulado su historia requeriría decisiones estratégicas y éticamente complejas. Mientras tanto, Lucía descubría más documentos que revelaban romances secretos entre miembros de la familia y personas externas. Estos secretos habían influido en decisiones económicas, alianzas y rivalidades. Cada revelación añadía capas de tensión, mientras la familia debatía sobre moralidad, lealtad y consecuencias a largo plazo. Durante la tarde, surgieron conflictos internos entre primos mayores, quienes discutían sobre herencias, negocios familiares y decisiones de sus padres que los habían dejado en desventaja. Los gritos y reproches resonaban en los pasillos, y la mansión parecía absorber la tensión de cada palabra. Lucía y Esteban intervinieron, pero comprendieron que algunos conflictos debían enfrentarse directamente para poder resolverse. Al mismo tiempo, los abuelos compartieron secretos más antiguos que involucraban inversiones y decisiones éticamente cuestionables, mostrando cómo las acciones pasadas habían generado resentimientos y conflictos que aún se mantenían vigentes. Cada revelación ofrecía lecciones sobre responsabilidad, ética y las consecuencias de mantener secretos. Lucía decidió que la única manera de avanzar era crear un registro completo de cada secreto, error y conflicto. Esto incluía tanto conflictos internos como externos, romances ocultos, decisiones financieras cuestionables y dilemas éticos. Esteban la ayudó, y juntos comenzaron a construir un mapa que mostraba la red de relaciones, secretos y traiciones que había marcado a los Castellano durante décadas. Al caer la noche, la familia volvió a reunirse en la biblioteca. Allí discutieron los hallazgos del día, romances ocultos, errores financieros, conflictos generacionales y consecuencias de decisiones pasadas.
Cada conversación estaba cargada de tensión y emociones, y cada revelación mantenía a todos al borde, mientras intentaban encontrar un camino hacia la reconciliación y la reconstrucción de la confianza. En un giro inesperado, surgió un documento que revelaba que decisiones tomadas décadas atrás tenían implicaciones legales en el presente. Esto agregó un nuevo nivel de suspense. La familia debía ahora enfrentar no solo las emociones y secretos, sino también posibles repercusiones legales que podían cambiar su destino y poner a prueba la cohesión familiar. El bloque 7 termina con la familia Castellano exhausta, pero con un entendimiento más profundo de sus secretos. La tensión sigue presente, pero ahora existe un hilo de esperanza. Enfrentando la verdad, podrían comenzar a sanar las heridas de generaciones y construir un futuro basado en la transparencia y la responsabilidad compartida. La mansión Castellano ya no era solo un hogar, sino un laberinto de secretos, conflictos y decisiones que se remontaban a varias generaciones. Cada miembro de la familia comenzaba a entender que la historia familiar no podía separarse de los efectos externos que habían generado los errores y secretos acumulados durante décadas. Lucía decidió reunirse con los jóvenes primos para hablar sobre la importancia de la honestidad y la transparencia. Les explicó cómo los secretos, aunque aparentemente inofensivos, habían causado rencores y conflictos que se prolongaban en el tiempo. Algunos primos mostraban enojo y frustración, otros comenzaron a comprender cómo la historia familiar había afectado sus vidas, relaciones y decisiones personales. Mientras tanto, Esteban se concentró en investigar los documentos legales y financieros más recientes. Descubrió irregularidades que implicaban no solo a la familia, sino también a socios y aliados externos. Algunos contratos habían sido manipulados, y decisiones tomadas décadas atrás seguían teniendo repercusiones en el presente. Esto generó una nueva capa de suspense. Enfrentar a los responsables significaba arriesgar relaciones y estabilidad familiar, pero no hacerlo prolongaría la tensión y los conflictos. Andrés, el antiguo socio, volvió a aparecer. Su presencia generaba un suspenso constante. La familia comprendió que no podían ignorar su influencia, y que cualquier conversación debía manejarse con cautela. «No tienen idea de las decisiones que tuve que tomar», dijo Andrés con voz fría. «Cada movimiento estaba calculado para proteger ciertos intereses, y ahora ustedes quieren cuestionarlo todo». Esteban lo enfrentó con firmeza. «Tus cálculos no justifican las consecuencias que han afectado a nuestra familia y a personas inocentes. Es hora de enfrentar la verdad». El intercambio fue largo, cargado de tensión y reproches, y generó un clima de incertidumbre en toda la mansión. Cada palabra parecía aumentar la presión psicológica sobre los miembros de la familia, quienes comenzaban a darse cuenta de la magnitud de los secretos y errores que habían permanecido ocultos. Durante el día, Lucía descubrió documentos que revelaban romances secretos, tanto dentro de la familia como con personas externas, que habían influido en decisiones de negocios, alianzas y rivalidades. Cada nueva revelación añadía más suspense y tensión. Los miembros de la familia comenzaron a cuestionar no solo sus relaciones, sino también la ética y moral de decisiones pasadas que aún repercutían en el presente. Los jóvenes primos comenzaron a enfrentarse entre sí, discutiendo sobre injusticias que los habían afectado directamente. Estas confrontaciones generaron un conflicto generacional intenso. Los errores y secretos del pasado impactaban la vida de los descendientes, quienes exigían justicia, transparencia y responsabilidad. Al caer la tarde, los abuelos compartieron secretos aún más antiguos, relacionados con inversiones, alianzas y decisiones éticamente cuestionables. Cada historia revelaba cómo acciones aparentemente pequeñas podían tener consecuencias enormes y duraderas. La familia empezó a comprender que los secretos habían moldeado sus vidas de maneras que nadie había anticipado. Lucía y Esteban decidieron crear un registro completo de todos los secretos y conflictos. Esto incluía los internos, los externos, los financieros, los amorosos y los legales. Cada documento, cada confesión y cada evidencia se convirtió en una pieza de un rompecabezas que permitiría a la familia comprender la magnitud de sus errores y la necesidad de enfrentar la verdad. Durante la noche, se produjo un nuevo giro inesperado. Documentos legales descubiertos en un antiguo escritorio revelaron que algunas decisiones tomadas por los antepasados tenían implicaciones legales y financieras en el presente. Esto generó un suspenso adicional. La familia debía enfrentarse no solo a sus emociones y secretos, sino también a posibles consecuencias legales que podían afectar su reputación y estabilidad. Con la llegada de un nuevo amanecer, la mansión Castellano parecía más un laberinto de tensiones y secretos que un hogar.
Cada miembro de la familia estaba atrapado entre la necesidad de conocer la verdad y el miedo a las consecuencias de enfrentarse a ella. Lucía y Esteban entendían que los conflictos externos con aliados y socios, junto con los secretos internos, formaban una red complicada que debía desenredarse con paciencia y estrategia. Lucía convocó a los primos jóvenes para explicarles los hallazgos más recientes. Les mostró documentos que detallaban romances secretos, disputas financieras y decisiones éticas cuestionables. Algunos primos reaccionaron con ira y resentimiento, mientras que otros comenzaron a entender la complejidad de los errores del pasado y cómo habían afectado sus vidas y decisiones personales. Mientras tanto, Andrés, el antiguo socio, comenzó a ejercer presión externa. Su influencia se sentía en cada conversación, y la familia comprendió que ignorarlo no era una opción. Cada encuentro con él estaba cargado de suspenso y tensión. Amenazas veladas, argumentos calculados y manipulaciones sutiles mantenían a los castellanos en constante alerta. No pueden pretender arreglar todo sin enfrentar las consecuencias, dijo Andrés con frialdad. Algunas decisiones tomadas hace años no pueden deshacerse tan fácilmente. Esteban, firme y decidido, respondió. No buscamos deshacer el pasado, pero exigimos transparencia y responsabilidad. Tu manipulación ha afectado a nuestra familia y a personas inocentes. No podemos seguir tolerándolo. La discusión duró horas, generando un ambiente de suspenso psicológico extremo. Cada palabra estaba calculada, y la presión sobre la familia crecía a medida que la verdad salía a la luz. Mientras tanto, Lucía revisaba más documentos que revelaban secretos amorosos y alianzas ocultas que habían influido en la historia de la familia. Algunos de estos secretos habían generado conflictos internos y externos que todavía repercutían en las decisiones presentes. Cada hallazgo aumentaba la tensión y obligaba a los miembros de la familia a confrontar emociones, lealtades y decisiones que habían permanecido ocultas durante años. Durante la tarde, surgieron confrontaciones entre primos mayores, quienes discutían sobre herencias y decisiones de negocios que los habían dejado en desventaja. Los gritos resonaban en los pasillos de la mansión, y Lucía y Esteban comprendieron que algunas discusiones debían enfrentarse directamente para poder resolverse. Los abuelos revelaron historias aún más antiguas, relacionadas con inversiones, alianzas y decisiones éticamente cuestionables. Cada relato mostraba cómo los errores y secretos del pasado habían moldeado la vida de las generaciones actuales, creando resentimientos, rivalidades y conflictos que todavía permanecían vivos. Lucía y Esteban comenzaron a registrar sistemáticamente todos los secretos y conflictos. Cada documento, cada testimonio y cada evidencia se convirtió en una pieza de un rompecabezas que permitiría a la familia comprender la magnitud de sus errores y la necesidad de enfrentar la verdad. Durante la noche, se produjo un giro inesperado. Un documento legal olvidado revelaba que ciertas decisiones financieras tomadas hace décadas podían tener consecuencias legales y económicas directas en el presente. La familia comprendió que, además de los conflictos internos y secretos, ahora enfrentaban desafíos externos que podían afectar su reputación, estabilidad económica y cohesión familiar. La mansión Castellano estaba sumida en un silencio tenso. Cada miembro de la familia sabía que los últimos días habían cambiado todo. Secretos revelados, errores del pasado expuestos, conflictos internos y presiones externas que requerían decisiones difíciles. Lucía y Esteban se preparaban para confrontar los últimos frentes de tensión. El primer desafío fue Andrés. La familia decidió enfrentarlo con toda la documentación que habían recopilado. Cada contrato manipulado, cada transferencia injusta y cada decisión que había afectado a terceros fue expuesta con detalle. Andrés intentó justificar sus acciones, pero la evidencia era irrefutable. Todo lo que hice fue por intereses mayores, dijo con voz tensa. Pero ahora veo que mis decisiones no solo afectaron negocios, sino también a personas inocentes. Lucía respondió con firmeza. La familia Castellano ha sobrevivido a generaciones de secretos, pero no vamos a permitir que se sigan cometiendo injusticias. Ahora es tiempo de asumir responsabilidad y reparar el daño. El enfrentamiento se extendió durante horas. La tensión era extrema, pero finalmente Andrés aceptó colaborar para corregir los errores y mitigar el daño externo, marcando un primer paso hacia la resolución de los conflictos externos que habían atormentado a la familia. En paralelo, surgieron conversaciones entre primos y tíos sobre herencias, romances ocultos y decisiones pasadas. La tensión era alta, pero cada diálogo permitía que se entendieran perspectivas, se reconocieran errores y se comenzara a reconstruir la confianza.
Los jóvenes primos, anteriormente resentidos, tomaron un rol activo en las decisiones, buscando justicia y transparencia para la próxima generación. Durante la tarde, los abuelos compartieron sus últimas confesiones, explicando las razones detrás de sus decisiones y errores, y expresando su deseo de que la familia pudiera reconciliarse y aprender del pasado. Las lágrimas se mezclaban con palabras de perdón y entendimiento, y por primera vez parecía surgir una sensación de alivio y esperanza. La noche avanzó y la familia se reunió en la biblioteca para organizar la documentación final. Lucía y Esteban presentaron un mapa completo de todos los secretos, errores y conflictos, tanto internos como externos, ofreciendo un plan para enfrentar los desafíos pendientes y restaurar la estabilidad familiar. Al amanecer del día siguiente, la mansión Castellano brillaba con una luz diferente. Los miembros de la familia se encontraban reunidos en el salón principal, un espacio que había visto generaciones de secretos y conflictos. Ahora, sin embargo, era testigo de reconciliaciones, entendimiento y decisiones finales que pondrían fin a décadas de tensión. Lucía y Esteban lideraron la última reunión. Presentaron soluciones definitivas para conflictos financieros, legales y personales, asegurando que cada miembro entendiera su rol y responsabilidad. Las alianzas externas, incluyendo a Andrés y otros socios, fueron aclaradas y regularizadas, eliminando riesgos y estableciendo acuerdos claros para evitar futuras tensiones. Hemos enfrentado la verdad de nuestra historia, dijo Lucía con voz firme. Sabemos que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo actuar en el presente y el futuro. La familia Castellano comienza hoy un nuevo capítulo basado en la transparencia, el respeto y la responsabilidad compartida. Los jóvenes primos, quienes habían cuestionado y desafiado a los mayores durante semanas, expresaron su compromiso de mantener la honestidad y aprender de los errores de generaciones anteriores. Los tíos reconocieron sus fallos y mostraron disposición para apoyar a los más jóvenes, reconstruyendo la confianza. Durante la tarde, la familia organizó una ceremonia simbólica. Colocaron todos los documentos y cartas en un archivo central, representando el fin de los secretos que habían marcado sus vidas. Cada miembro participó, y el acto generó una sensación de cierre y liberación emocional. Las subtramas amorosas y relaciones ocultas se resolvieron con conversaciones sinceras, dejando espacio para nuevas relaciones basadas en la honestidad y el respeto. Los errores del pasado fueron reconocidos, las heridas fueron abordadas, y aunque algunas cicatrices permanecían, la familia comprendió que podían seguir adelante sin que los secretos controlaran sus vidas. Finalmente, al caer la noche, Lucía y Esteban observaron a la familia reunida en el salón principal, compartiendo risas, conversaciones y planes futuros. La tensión había disminuido, el suspenso se transformó en alivio, y la familia Castellano, por primera vez en décadas, podía mirar hacia el futuro con esperanza.